Hoy vinimos a conocer el parque Plitvicst. Creo que es así que se pronuncia. No sé la pronuncia, la voy a buscar exacta y se las digo por aquí. Pero es Plitvicst, algo así. Un parque extremadamente lindo. Voy a conocerlo ahorita. Miren, aquí es la entrada. Para llegar a la entrada donde compramos los tickets. Ahí vamos subiendo unas escaleras para poder cruzar la calle, que ya les voy a mostrar. Y yo estoy súper abrigada porque está frío. Mírenme. ¡Ay! Y por aquí compramos los tickets. El parque cierra a las 6 de la tarde, pero la venta de los tickets, si los van a comprar aquí, es hasta las 3 de la tarde, que es este lugarcito aquí. Yo no compré los tickets online porque pensé que era como es temporada baja, no iba a encontrar tanta fila y realmente no hay mucha fila. Es octubre y está súper tranquilo. Pero lo recomendado es que si vienes en verano, alguna cosa así, que compres en vía online, que sería por internet, para que te evites las filas enormes que se hacen, que es en temporada alta, ¿no? Por ahora, miren, no hay casi filas, solo una parejita, otra parejita, y ya compramos los tickets. Y bueno, ya les voy mostrando, miren lo lindo que es aquí, súper organizado, hay baños, hay una cabina para solo informaciones. ¿Qué más? Bien lindo. Ya les voy mostrando todo lo demás. Y otra cosa, los tickets ahora en temporada baja tienen un valor de 23 euros por día. Si es por 2 días te cobran 39 euros. Ya les voy a mostrar el folleto que tienen con las informaciones para que ustedes tengan una idea también.
Les había dicho que estaba frío, pero después que tú caminas un poco, ya comienzas a sentir el calor, ¿no? El cuerpo se calienta un poco y ya comienzas a sentir, yo mira, estoy aquí casi que me quito la chaqueta, pero miren qué hermosura de lugar. Me siento caminando en el paraíso. Qué lindo, muy bonito. Realmente no se pueden perder este paseo cuando vengan a Croacia, ¿ok?
y estamos decidiendo si nos vamos por el trayecto B o el trayecto C. El que yo había pensado era el trayecto C, pero es un poco más largo. Son más o menos 6 horas de caminada, es muchísimo. Y a diferencia del trayecto B, que son 3 horas, es más corto. Ay, vamos a ver qué decidimos. Y bueno, lo importante y lo mejor hasta ahora, mentira. Cuando llegas a mitad del camino, que es donde tú decides cuál ruta vas a agarrar, hay varias tienditas como restaurantes donde venden comidas, aguas, hay unas mesas también si te quieres sentar para comer tranquilo. Miren, les muestro un poco. Y yo me pedí tipo es un sándwich, hamburger, de hamburguesa. Se ve divino. Tuvo un valor de 10 euros, que pedí una Coca-Cola cero, que fue 3 euros, y un agua que fue 2 euros con 90 centavos. Bueno, y acabamos decidiendo que vamos a tomar el trayecto P porque el C realmente es muy largo y no tenemos todo ese tiempo para hacer hoy. Para hacer el C teníamos que llegar un poco más temprano, tipo 8 de la mañana, y poder estar todo el día en el parque. Pero bueno, vamos a hacer el B, que son 2, 3 horitas más o menos. Y es espectacular también. Por lo que vi, la diferencia es que en el C tú tienes los lagos superiores e inferiores. En el B tú nada más ves los lagos de la parte inferior. Entonces debe ser súper bonito también, pero nada que no puedas hacer cualquier uno de los dos. Claro que, uy, qué viento. Claro que también hay otros trayectos, como lo dije en el comienzo, A, B, C y D. Y aquí estamos. Por aquí vamos a agarrar un barco ahora que se tienen que comprar los tickets aquí. Vamos a ver cómo es y ya les voy mostrando. Y para que tengan una idea de cómo funciona. El B tendrías que ir hasta allá arriba. No sé si ven la raya roja. Ese es el trayecto C, perdón. El trayecto B llega hasta aquí, hasta esta primera raya y después te regresas de barquito hasta la entrada 1. Y es así. Miren qué viento, Dios mío. Bueno, y el barco donde tú te montas, ya cuando tú compras los tickets, ya va con eso incluido, el que sería el paseo de barco y el de tren, que ya está todo incluido. Y ya está llegando por aquí. Bueno, aquí ya estamos en el barco. Me tuve que agarrar el caballo porque está demasiado viento, un viento terrible. Este barco aquí nos deja en un punto donde las personas escogen si el B, el C, D o F. Con el punto estratégico donde tú puedes cuál camino te va.
La vista es muy linda. El sol está en su punto más lindo. Y bueno, ya yo me cerré aquí el suéter de nuevo porque con ese viento que está haciendo. Me hubiese encantado hacer el trayecto C, pero realmente se necesita de más tiempo, 3, 4 horas, para poder hacer el trayecto completo y con calma. Bueno, el trayecto B se demora más o menos 2 horas, entonces para nuestro tiempo es el indicado. Si tú vienes, si tienes más tiempo, o llegas más temprano, puedes hacer el trayecto B o el trayecto C, perdón. Y hay también el trayecto D y el F, que son súper más largos, creo que también los puedes hacer en 2 días. Entonces, bueno, decidimos el B y les voy mostrando también todo lo hermoso que tiene ese parque, porque cada uno de los trayectos tiene cosas encantadoras. Y este aquí no me cabe la menor duda que me va a dejar impactada. Y acá vamos a llegar aquí en la entrada 2, que nosotros entramos por la entrada número 1. Para llegar a la entrada 2, tú puedes escoger entre el camino C, solo que cuando escoges el C te quedas en el medio. Y claro que hay muchos anuncios también, donde queda la entrada 1, la 2, la 3. Tú te vas a guiar súper bien aquí dentro, solo para que tengas una idea. Nosotros escogimos el trayecto B y salimos en esta entrada aquí, que sería la entrada 2. Claro que hicimos también un poquito del trayecto C, porque no podía irme de aquí sin conocer ese trayecto que era hermoso.
Y bueno, obviamente les voy a mostrar todo para que ustedes vean que realmente vale la pena. Y por aquí, bueno, tenemos esta entrada que hay baños, hay algunos restaurantes, aquí dentro también hay un hotel y hay varias cositas interesantes para que comas, tomas agua, te hidrates, descanses. Hay unas sillas, hay muchas cosas aquí para que llegues aquí, puedes descansar y relajarte. Ahora les voy a explicar aquí con el mapa el trayecto que hicimos. Nosotros entramos por la entrada 1 y hicimos este trayecto que está en rojo, línea roja, vinimos hasta aquí y de aquí agarramos un barco que hizo todo este trayecto azul, nos dejó aquí y aquí pudimos también conocer un poco del trayecto C, que fue ese aquí, todo esto que ven en raya roja, hicimos aquí, hasta aquí llegamos porque como para acá es súper más lejos, no teníamos tiempo para eso. ¿Y qué hicimos? Nos regresamos, todo esto aquí, regresamos al punto donde agarramos un barco y vamos para el trayecto 2. De aquí es donde les mostré ahorita que hay restaurantes, hoteles, que es la entrada 2. Y aquí ¿qué hacemos? Agarramos un bus que nos lleva hasta la entrada 1 nuevamente, que es esta línea negra, y nos deja en la entrada 1, que es aquí donde vamos a agarrar el carro para estar de regreso. Y ese aquí es el bus que nos lleva hasta la entrada 1. Y llegamos aquí a un restaurante que queda en una ciudad cerca del parque de Plitvice. Aquí se llama Rastoke, muy lindo. Es un pueblito bien pequeño con bastante cascada por lo que veo. Y el restaurante donde estamos se llama Petro. Petro, vamos a pedir unas comiditas aquí para ver qué tal. Y les voy a mostrar un poco el lugar para que conozcan conmigo. El clima está término medio, no está frío, no está caliente, está a temperatura normal. Estoy aquí, me quité el suéter, una bufanda nada más y mi licra. Y esto aquí es un plato típico de Croacia. Yo pedí este pez trucho con vegetales. Se ve rico, divino. Mi novio se pidió, ¿qué es tu plato, bebé? Un tipo de carne con batatas al vapor. Y este aquí es el restaurante. Miren qué bonito. Y este es el restaurante, el famoso restaurante Petro que queda en Rastoke. Muy lindo. Tiene un ambiente súper acogedor y más con esas cascadas. Hermoso. Hay mesas adentro, tanto como afuera. Me imagino que en la época que está más frío, hay algunas mesas por aquí adentro. No sé si se puede entrar, que está como un poco desorganizado. Pero sé que el otro lado, aquí, hay unas mesas que la gente se sienta adentro y es súper caliente aquí adentro. Tiene las mesas aquí afuera, claro que también tiene mesas adentro. Voy a intentar grabar para que ustedes vean. Pero miren qué lindo, queda arriba del río. O sea, estamos encima del río.
Muy bonito. Ahora, de aquí a poco ya les muestro la comida para que ustedes vean también. Esto aquí hace parte del restaurante también. Más como la parte de atrás. El bar. Qué lindo, es muy bonito. Aquí hay mesas en la parte de adentro también. Miren, para que vean un poco. Sería eso aquí. Pero yo prefiero mil veces... Ay, aquí. Yo prefiero mil veces afuera. Claro que si está muy frío, yo voy a preferir adentro. Y aquí se acaba. Muy lindo. Cuando vengan aquí tienen que conocer este lugar. Hermoso.